Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva capacitación que realiza el Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Les recuerdo a todos tener sus micrófonos apagados y también les recuerdo que esta capacitación la podrán ver en las redes sociales del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Le doy paso a la doctora Gloria Estela Pérez Jaramillo, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Doctora Gloria Estela, buenas tardes y bienvenida. Gracias, Claudia, a todos los participantes, especialmente a la doctora Estefanía, un saludo muy especial. En esta ocasión me ha designado el Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda como moderadora en la convocatoria que hoy nos reúne. Lo primero, entonces, es darle claro cómo está la bienvenida a la doctora Estefanía Osorio Hernández, que nos va a deleitar este rato con su conferencia. Agradecerle igualmente también al Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda a través de la presidenta, la doctora Beatriz Eugenia Ángel Vélez y todos los demás miembros, pues que hacen grandes esfuerzos para procurar este tipo de eventos académicos de tanta importancia. Sea lo primero entonces, darle la bienvenida a la doctora Estefanía Osorio Hernández, quien nos acompañará entonces con su presentación hoy en el tema que nos convoca, para señalar que la doctora Estefanía Osorio Hernández es especialista en Derecho Penal y es miembro fundadora del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. La convocatoria que nos reúne hoy es para escuchar la conferencia en Derechos Humanos y Garantías Procesales en Protesta, un tema pues de gran interés y de muchísima actualidad. Doctora, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por su apoyo a este tipo de eventos académicos. ¿Me escuchan? Sí, ya. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a la doctora Gloria y a todos los miembros del Colegio de Jueces y Fiscales por la invitación. Muy bien, pues sí, soy Estefanía Osorio y también pues he estado ligada al área penal casi toda mi desenvolvimiento, ¿no? En mi carrera profesional. Y vamos a tocar unos temas, un tema que está muy de moda y que hemos venido trabajando y haciendo pedagogía en diversos escenarios. Yo desde la docencia he tenido varios escenarios en los que me han invitado, pero hoy no solo quiero limitarme a hablar esto, sino hablar un poco de las garantías y desde cómo se hace ese análisis desde la dogmática penal. Pero antes vamos a hacer la introducción constitucional, la normal, la que nosotros siempre hemos venido haciendo y que es importante analizarla, porque miren, en el marco de las protestas que llevamos 2 meses en Colombia han surgido diversas posturas y esas posturas pueden ser a favor o en contra de la misma. Y es importante, y a mí me pareció muy curioso que cada vez que los ciudadanos colombianos expresan o empiezan a expresar su inconformidad, se cuestione esa legítima autonomía para manifestarse, por lo que es necesario y muy triste en ocasiones recordar que el derecho a la protesta se encuentra amparado constitucionalmente. Y eso en reiteradas sentencias de la Corte Constitucional se ha señalado que los colombianos estamos habilitados para alzar la voz en una manifestación. Reunirnos, eso sí, pacíficamente, y el Estado está obligado en que eso se debe proteger, respetar, garantizar ese derecho, ¿no? Pero constantemente nos toca repetirlo. El año pasado, la sentencia 7641 del 2020, la Corte explícitamente dijo que no toleraba la violencia, no toleraba ni admitía esa apología al odio, a la hostilidad, no patrocinaba la propaganda a favor de la guerra, ¿no? Que propende pues el odio nacional, racial, religioso. Y algo que me llamó mucho la atención que decía la Corte en su momento, a la discriminación, ojo, y que tampoco eso incite la pornografía infantil al delito de genocidio. Cosas que muy poco se habían tenido en cuenta en el momento de, limitar ciertas situaciones en el marco de la protesta. Esas situaciones no las protege la Constitución política. Aunado a eso,
la Corte también dice, una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión en aspectos que constituyen una conducta legítima de ese disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología al odio, de la violencia ni de los delitos. Ahí el Estado debe proteger todo eso. Y no solamente, haciendo ese estudio constitucional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos también consagra que las manifestaciones públicas y en ejercicio de la libertad de expresión como elementos centrales de la protesta. O sea, lo respalda, lo sigue respaldando. Pero como ese derecho obviamente no es absoluto, se rechaza todo acto violento en las marchas, ya que pierde como ese foco, ¿no? Ese centro que se pretende lograr, y así lo ha hablado la alta corporación constitucional con ponencia de la doctora Gloria Estela Ortiz. Los derechos, ella dice que los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales y que incluye la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Como podemos ver, y en este estudio un poco rápido, ¿no? La Corte ha sido enfática en señalar que se rechaza la violencia en las manifestaciones y el Estado, y por medio de la fuerza pública, en el momento en que se den esas manifestaciones, en las manifestaciones, esos actos violentos, puede irrumpir. Sí, la fuerza pública puede irrumpir. Solo cuando se presenten esos desmanes o esos actos violentos. Pero esto, óigase bien, tampoco los habilita para extralimitarse en el uso de la fuerza. Ya que frente a estos marchantes, porque tenemos marchantes pacíficos y no pacíficos, no solo se debe salvaguardar el derecho a la protesta como garantía constitucional, porque ya hemos visto que lo protege la Corte y la CIDH, ¿no? Sino también garantizar otros derechos fundamentales que a veces se nos olvidan en el marco de todo esto de las protestas. La vida, ¿no? La vida, la integridad física, y uno que ha estado bastante discutido y que nos ha llevado a audiencia a muchos, el derecho a la libertad. Tampoco podemos olvidar esos derechos. ¿Por qué? Porque el Estado jamás será tolerable al silencio. No se le puede tolerar, perdón, ese silencio estatal ante esas muertes, ante esas torturas, ante esas desapariciones. Han habido abusos sexuales y también privaciones injustas de la libertad. Entonces esos vejámenes perpetrados en contra de los manifestantes indicarían que yo puedo marchar, pero si yo marcho voy a atentar contra la seguridad estatal. No. Eso sería una interpretación muy equivocada a la lectura que se le hace al texto constitucional que me habilita a mí marchar. Como yo les decía, hicimos todo ese análisis un poco rápido de una base constitucional que tienen las protestas, ¿no? Y que nos permiten y que nos habilitan. Por eso les decía, hay ocasiones que debemos recordar que yo puedo manifestar en un marco de no violencia, en un marco tranquilo, pacífico, expresando mi opinión en lo que yo estoy en desacuerdo. Ahora, el Estado como tal, y como les decía, hemos analizado la protesta desde ese aspecto constitucional, desde ese aspecto internacional, pero ahora yo quiero ligarlo un poco con lo que a mí más me gusta y me apasiona, que es la dogmática penal. Y ustedes dirán, hombre, ella el título decía hablar sobre garantías procesales. Es que específicamente es por eso. Cuando yo como persona que me llega un manifestante que lo capturan, yo debo hacer un análisis constitucional. En este caso, quien hace el primer análisis constitucional es la Fiscalía General de la Nación. Y entonces es importante hacer ese aspecto dogmático penal para saber si se está o no frente a una conducta punible. Y traigo a colación uno realizado por el profesor Raúl Zaffaroni, mi tercer argentino favorito después de Maradona y Messi, pero solo un pequeño análisis para que no se me vayan a dormir y van a decir, y yo sé que aquí hay abogados y dirán, no, ya van a empezar con estos teóricos que no son importantes. Miren, la dogmática penal es muy importante tenerla en cuenta en todos estos escenarios. ¿Por qué?
se nos olvidan ciertos principios y ciertos aspectos que hay que aplicar al momento de hacer el análisis. Y entonces, de una, y yo les decía, yo tengo el derecho a protestar, por eso quería tocar esos aspectos, digamos, constitucionales, ¿no? Porque es que yo tengo el derecho a protestar. El Estado me lo debe garantizar, ¿cierto? Ahí vamos. Por muchas sentencias constitucionales, incluso por bloque de constitucionalidad. Pero también hay que hacerle ese análisis. ¿Saben por qué? Porque es que nuestra estructura y nuestra teoría del delito está construida, yo siempre le digo a mis estudiantes, la teoría del delito es un edificio, ¿no? Tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Un edificio, es estratificada. Y nuestra teoría del delito, la que tenemos construida nosotros, es la que detiene el poder punitivo. Es la que protege al ciudadano del poder punitivo. Porque cuando el procesado llega a un proceso penal, es el eslabón más débil. Y tenemos que protegerlo contra el poder punitivo. Como dice un gran amigo mío, el dragón de las 1000 cabezas contra un ciudadano. ¿Ya? Y entonces la protesta es atípica. Y el Código Penal colombiano, cuando ustedes lo abren, abrimos el Código Penal, mis estimados, y dice, dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Ustedes abren el Código Penal e incluso el Código de Procedimiento Penal y es lo primero que se les va a encontrar. Y a su vez el ser humano es dotado de libertad de expresión y de conciencia. Por ende, entonces a mí me dicen, sí, usted se puede reunir con aquellas personas que comparten sus ideales, sus opiniones, exponerlas públicamente, y entonces existe una base general de libertad, a la cual se sustraen solo unas pocas conductas, previamente identificadas en las leyes penales mediante los tipos legales, que en caso de no ser respaldadas, en caso de que yo no sea un manifestante pacífico, ¿no? Hay que mirar si se constituyen en esos injustos penales. Si la protesta se mantiene dentro de esos cauces institucionales, no es más que el ejercicio regular de los derechos constitucionales e internacionales que yo como colombiano tengo, ¿cierto? Como colombiana. Por eso nunca puede ser materia de tipos penales, es decir, que no es concebible su prohibición penal. No podemos decir, antes protestar era un delito, por fortuna eso cambió, entonces no podemos criminalizar la protesta. En estos supuestos, entonces queda la primera categoría de ese edificio que yo les decía, que es la tipicidad, queda excluida. Porque es que nuestra teoría del delito es estratificada, va escalonada. Y entonces, como yo soy protestante, voy a protestar, a mí no me pueden criminalizar, entonces la tipicidad queda totalmente excluida. No hay tipicidad. Manifestar es atípico. Entonces no tiene relevancia jurídico-penal. Entonces no tiene sentido alguno preguntarse en esos casos si se trata de alguna conducta justificada, como lo dice el 32. Para los que no saben, el artículo 32 del Código Penal me dice las causales de exclusión de responsabilidad. Porque directamente no hay tipo penal para abarcar. Tanto la Constitución política como los tratados internacionales prohíben a los estados obstaculizar esas conductas, de modo que, aunque algunos tipos penales en el plano del mero análisis exegético puede abarcar esas conductas, cuando yo hago el análisis dogmático elemental y un análisis dogmático elemental de tipicidad estricta, descarto la tipicidad. Inmediatamente, ¡pum!, mi edificio de teoría del delito ya no hay tipicidad, entonces no hay una conducta punible, ¿no? Entonces, por cuanto los ciudadanos se reúnen en las protestas, ¿qué pasa cuando nos reunimos los ciudadanos a protestar? Hay arengas, hay interrupción con su paso, o presencia de circulación de vehículos o de peatones, hay ruido, ¿no? Molesto para algunos, botan papelitos en las calles, ensucian la calle. Ahí está ejerciendo un derecho legítimo en el estricto marco institucional. Queda claro pues que esos supuestos, esas molestias, esos ruidos, esos papelitos que tiran, la interrupción de las vías, la normal circulación, ¿no? Porque es que eso pasa cuando hay un número de personas reunidas con bombos, platillos, ¿no?
aplausos, discursos, un número de participantes pues impiden el paso. Y entonces es lamentable, muy triste, que yo use el Código Penal para proceder a pescar tipos penales. ¿Aló? Para yo proceder a pescar tipos penales. O elastizar los tipos penales. ¿Aló? Creo que hay un micrófono abierto. Ya. O elastizar los tipos penales. ¿Con el objeto de qué? Voy a intentar atrapar aquí una conducta. No. No. Recordemos, y hay algo que a mí me gusta, que lo dice el doctor Nodier Agudelo en una gran obra, Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito. Él dice que las conductas son como una puerta, ¿no? Que deben encajar en el marco, no el marco en la puerta. Es decir, que las conductas deben encuadrar en el tipo y no el tipo en las conductas. Por eso yo no puedo tratar de ampliar una cosa, el tipo penal. Si a mí el tipo penal, el 353, que es el que yo estaba tratando de analizar, pero que más adelante le vamos a dar una amplitud, ¿no? Me dice ciertas circunstancias, yo no debo tratar de meter esa conducta de ese ciudadano a la fuerza, porque es que el marco, ¿no? Está diseñado específicamente para que encaje ahí, ¿no? Que encaje. Debe encajar. Y si yo trato de elastizar eso, voy a ver cómo lo meto, criminalizo la protesta. Hay un poeta antiesclavista del romanticismo en Brasil que tiene una frase muy importante y que el doctor Zaffaroni la cita en uno de sus libros. Dice, la plaza es del pueblo como el cielo es del cóndor. Entonces, el ciudadano está habilitado a ir a la plaza y manifestar su desacuerdo. La plaza es del pueblo como el cielo es del cóndor. Castro Alves. Entonces no podemos tratar de encuadrar a la fuerza esas conductas penales. La circunstancia de que se excedan los límites de la protesta, porque me van a decir, ay, profesora, se exceden en las protestas, hay vándalos, claro, pero eso se hace con una investigación juiciosa. Esa circunstancia de que se excedan los límites de la protesta institucional no convierte automáticamente en típica la conducta tampoco. Recordemos, tipicidad estricta, el marco debe encajar, deben encajar. Cuando la protesta pasa los límites, es decir, excede, digamos, un tiempo razonable necesario para expresarse, siguen gritando, acampan por una noche, no interrumpen la calle con el mero efecto de números de personas, sino por acciones dirigidas a hacerlo. Pequeños grupos prolongan sus gritos una vez se concluye la manifestación, se retiran o se van al bus, se suben al bus y siguen gritando para volver a sus hogares. Se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente toca el mundo jurídico penal. Porque solo una parte de las pequeñas conductas antijurídicas están tipificadas penalmente. Recordemos, teoría del delito es, digamos, la barrera contra el poder punitivo. Y quedarse pasar la noche en una plaza no es una conducta antijurídica. No es relevante para el derecho penal. Ruidos molestos tampoco es relevante para el derecho penal. Ya se podría mirar una sanción administrativa, un comparendo, qué sé yo. Pero no son penalmente típicos, aunque puedan configurar una falta. No todo es delito. Al Código Penal colombiano no le cabe un delito más. Por mí, yo quitaría una cantidad. No todo es delito. No podemos, repito, y qué pena ser tan reiterativa, pero no podemos tratar de encuadrar las conductas en los tipos penales, porque es que nosotros nos rigen muchos principios, entre ellos el de legalidad, y tenemos la tipicidad estricta. Entonces, en ese campo es con el mayor énfasis de intentar estalizar esos tipos penales o limitarse a un puro análisis exegético para abarcar las eventuales ilicitudes de la protesta por quienes procuran su criminalización. Y por cierto, es el terreno en el cual el derecho penal
debe reaccionar con el máximo cuidado. ¿Por qué? Porque es que a mí el derecho penal me quita el bien jurídico, que para mi criterio es es el más importante, que es la libertad. Recordemos que el derecho penal aquí es la última ratio, nosotros manejamos el derecho penal mínimo y se debe tocar con mucho cuidado, muchísimo cuidado. La tipicidad penal solo es legal, estricta, de interpretación restrictiva y no se conforma con la mera comprobación de los elementos del tipo objetivo legal, porque es que también hay que hacer un análisis subjetivo. Entonces, por ejemplo, en estos días, muy importante que ascendió el Quindío, ¿no? A los que nos gusta el fútbol, y ascendió el Quindío. Y en estos eventos deportivos, todo eso suele ir acompañado de gritos, que los manifestantes los hinchas, perdón, vuelven a sus hogares. Y también ensucian las calles, con salen sus banderas y todo, pero eso aquí tampoco voy a ir a pescar tipos penales a lo loco. ¿Qué delito están cometiendo acá? Y eso es una cosa que como colombianos nos debemos quitar, que lo último que se debe mirar es el derecho penal. Yo siempre he dicho, a mí me preocupa ver todos los días en Twitter, en Facebook, que lo primero que miran, delincuentes. Y lo último que se debe mirar es el derecho penal. Es el área del derecho que debe estar por allá guardadita y que solamente cuando sea necesario se debe tocar. Y estas manifestaciones, y sigamos con los hinchas, esto es avalado incluso por el Estado porque propende a muchas cosas, a la economía, ¿no? Nos ayuda mucho. La protesta no es una actividad fomentada por el Estado, es un elemental derecho constitucional e internacional. Y esas consecuencias tampoco pueden ser típicas y en ocasiones ni siquiera contravencionales. Pero acá, como a toda hora, el colombiano tiene un defecto que a toda hora quiere una venganza por algo, terminan a veces, en ocasiones, perdón, poniendo un comparendo. Pero puede haber supuestos en que sea más o menos incuestionable la tipicidad, como cuando se interrumpe una calle por una acción que no es resultado necesario del paso de los manifestantes, o digamos de su reunión en razón de su número, aunque tampoco por ello corresponde sin más pretender su tipicidad penal. Siempre con relación a la protesta, y se rastrillan, y así lo dice Zaffaroni, y me perdonarán la expresión, rastrillan el código penal en busca de tipos penales y tratan de acomodarlo al antojo. Ahí estamos violentando no solo el código penal, sino la Constitución, ¿no? Porque no podemos dejar, no es posible omitir la aplicación de los principios. Uno de ellos, como les decía, el principio de legalidad. Y de la interpretación restrictiva que a mí me da cuando yo debo analizar un tipo penal, que son el resultado de la naturaleza intermitente de la legislación penal o de la tipificación. Tampoco puede pasarse por alto o negar los principios de insignificancia y de proporcionalidad. ¿Saben por qué? ¿Por qué de insignificancia? Sí, porque es que para el derecho penal debe ser muy relevante para yo poder ir a usarlo, para yo tener que usarlo. Tiene que ser muy relevante la conducta. Entonces, como les decía, el 353, ¿no? El 353, que está muy de moda por estos días en los estrados judiciales, desafortunadamente. Y el 353 del Código Penal, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Perturbación de servicio de transporte público, colectivo u oficial. Y se trata de un delito que ha sido utilizado tanto en casos de quemas de vehículos, cuando nosotros teníamos, o bueno, todavía permanece, por parte de grupos armados ilegales, como frente a bloqueos de vías que se dan en el curso de algunas protestas sociales, que se ponen un cordón humano y entonces no dejan pasar los buses y bueno. Estos bloqueos sí afectan la prestación de un servicio público y genera molestia en los ciudadanos. Es importante resaltar que en estos casos el uso del derecho penal es desproporcionado, considerando que en el marco del Estado de Derecho, vuelvo y repito, el derecho penal es la última ratio. Y que lo que se está en juego en ese tipo de situaciones es un conflicto de derechos que como tal puede ser resuelto a partir
no puede ser resuelto, perdón, a partir de la criminalización del ejercicio de uno de los derechos en tensión. La movilidad, la protesta. Entonces yo no puedo criminalizar la protesta por salvaguardar el otro derecho en tensión. Hay que buscar la resolución de ese conflicto y tratar de no usar a ese familiar del derecho que es el derecho penal, que se debe quedar guardadito ahí quietecito, porque no es que sea el hijo inquieto, sino que es el hijo que menos debemos usar, que menos debemos presentar, ¿ya? Y en ese sentido someter a tratamiento penal la conducta de imposibilitar la conducción de vehículos de transporte colectivo y oficial resulta incompatible con los postulados del derecho penal mínimo. Miren, el caso de interrupción o perturbación del tránsito en rutas es el supuesto que mayor frecuencia ha tenido en la práctica judicial, considerando que la interrupción de cualquier ruta o impedimento de partida de cualquier transporte colectivo configura la conducta típica del 353. Es un tipo de peligro y no un mero tipo de lesión al derecho de circulación, sin perturbaciones. Si se hubiera sido el sentido del tipo, pues hombre, cualquier tipo de peligro común, ¿no? Y esas perturbaciones a la circulación son materia de regulación, digamos, nacional, sea el caso dependiendo la ruta, la vía, ¿no? Que se pretende obstaculizar, departamental o municipal. Y por ende su sanción será de una infracción, de una legislación de estas, más no penal. Tiene que de verdad poner en peligro, es un tipo de peligro. Y si ustedes lo miran al inicio del capítulo 2, del título, cuando lo señala ese artículo, dice, de los delitos de peligro común o que pueden ocasionarse grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. ¿No? Tiene que de verdad poner en peligro, tiene que ser, vuelvo y digo, relevante para el derecho penal. Muy, muy relevante. La tipicidad no se agota con la mera comprobación de los extremos exigidos por el tipo objetivo legal, sino que es necesario evaluar si la tipicidad objetiva resulta ofensiva. Si de verdad se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico tutelado. Y eso es lo que el primer control constitucional debe hacer para no congestionar más la justicia como la tenemos hoy en día. Y otro principio que no puede obviarse, y viene desde Roma, los que nos gustaba mucho el derecho romano, la mínima non curate preator, que es ¿qué? Nada más y nada menos, el principio de insignificancia. Las afectaciones insignificantes o de bagatela no son suficientes para cumplir el principio de legalidad que nos rige aquí en Colombia, artículo 6 del Código Penal. Pues entienden que los delitos deben afectar con cierta relevancia los bienes jurídicos, sin poder cuestionarles, configurarles cuestiones más o menos triviales, perdón. Entonces, en otras palabras, la consecuencia jurídica del delito, esto es la pena, indica con su magnitud que requiere un grado respetable de afectación al bien jurídico. Debe ser estrepitoso la afectación al bien jurídico para yo poder llevarlo a audiencia. Entonces, vamos a traer un clásico ejemplo de manual. Yo voy en el bus, timbro, digamos, el conductor no me quiere dar la parada en esa parada que yo necesito, sino que me lleva 2 paradas más. ¿Podemos hablar de un secuestro simple ahí? No, sería estrepitoso hablar de un secuestro simple, simplemente es un conductor despistado o digamos, maleducado que no quiso dejar a la persona en ese sitio que le estaba pidiendo. Pero no podemos ver a toda hora en todo comportamiento, ¿aló? En todo comportamiento un delito. Otro delito de moda que está por estos días es el concierto para delinquir. El Código Penal colombiano agrupó en el título, si no soy mal, 12, que habla de los delitos contra la seguridad pública. Y ahí señala varios: concierto para delinquir, terrorismo, amenazas, instigación, incendio, bueno, varios, ¿no? Y el 340 del Código Penal define el delito de concierto para delinquir como la asociación entre varias personas con el propósito de cometer delitos.
Yo siempre le digo a mis estudiantes, profesor, eso es difícil. El mismo Código Penal los guía y el mismo Código Penal les dice las cosas. Muchas veces les dicen las cosas. Asociación entre varias personas con el propósito, ¿no? Con el propósito de cometer delitos. Se lo estoy buscando para leerlo como es. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada. Con el fin, con el propósito. Hay que analizarlo muy bien. Porque ver a muchachos ahí reunidos, me perdonarán la expresión, fumándose un cigarrillo o un porro, yo no veo un concierto para delinquir. Y a modo de, digamos, de chanza, a mí me gusta traer un ejemplo que hace una cuenta en Twitter que se llama Penal para Dummies, de un gran amigo mío, doctor Santiago. Y síganla, @parapenal. Es interesante como él da una explicación y él dice, miren, la coautoría la pueden relacionar con ese amigo con el que se toma una cerveza una vez cada año. El concierto para delinquir lo pueden relacionar con ese parcero que cada 8 días, con el que cada 8 días se emborracha. Aquí vamos a ver una primera característica, que el concierto para delinquir debe ser permanente, constante, con el amigo que usted cada 8 días se toma unas polas, por decirlo, o todos los días, ¿no? O todos los días. Cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos. Este tipo de asociación ilícita fue profundamente empleado contra las reivindicaciones laborales cuando las huelgas eran consideradas delitos, hace muchos años, en las luchas de los gobiernos europeos contra los socialdemócratas, ¿no? Por arrastre llegará a las legislaciones modernas con penas relativamente bajas. Por efecto de reformas puntuales en momentos de violencia política y social, las penas fueron aumentando hasta extremos que los tenemos hoy en día. Eso es otro tema que aumentar penas definitivamente no sirve para nada. Aquí en Colombia, el concierto para delinquir tiene antecedentes remotos, ¿no? El Código Penal de 1873 tipificaba como delito contra la paz y el orden interior la conformación, no sé si lo recuerdan, las cuadrillas de malhechores. Luego el Código del 36 se refería a la asociación e instigación para delinquir. Y desde ahí empezaron a hablar. Él empezó a hablar de la tipificación de la permanencia a una asociación o banda organizada. Con el propósito de permanecer. Miren, desde el 36, desde 1936 se hablaba eso. Con el propósito de permanecer, permanente de cometer delitos. Estoy parafraseándolo, si no estoy mal es el 208 de ese código. Y entonces, en el 93, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, dice, para delinquir consiste en que varias personas se concierten para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades para la realización de actos delictivos indeterminados. Puede ser con fines de homicidio, estupefacientes, bueno. Que en manera alguna puede ser momentáneo u ocasional. Y eso debe ostentar continuidad y permanencia. Constante, ¿no? Debe ser constante. Recuerden, el amigo con el que se emborrachan cada rato. Y esas entidades no como una duración ilimitada y ese designio delictivo común, sino como una permanencia, porque es que yo puedo permanecer con unos amigos hablando todos los días, pero esa permanencia es ¿qué? Ahí viene la segunda parte, con el propósito de cometer delitos, con el propósito de ir contrario a derecho, que se proyecta y se renueva en el tiempo mientras la asociación para delinquir persista como tal. Y entonces la Corte dice, por constitucional incluso también ha señalado que este delito exige varios elementos constitutivos. Y uno es la existencia de una organización con carácter permanente. También la Corte Constitucional tuvo que hablar. No solo la Suprema Justicia en Sala Penal, sino la Constitucional tuvo que decir algo. Y es que exista
esa permanencia y que esa permanencia sea con el objeto de lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados, puede ser cualquiera. Y que los miembros de dicha organización lo sean en virtud de un acuerdo de voluntades que los unen para alcanzar ese objetivo y que tenga una expectativa de realización de esa actividad típica por cada uno de sus miembros. O sea que tiene unos componentes interesantes de esos delitos que últimamente están muy de moda en el marco de la protesta. El 353, el concierto para delinquir, si se fijan, mis estimados y estimadas, tienen unas características que se deben cumplir, que no se deben obviar, que se deben tratar. Recordemos que deben encajar en la puerta, que deben encajar en el marco, porque si no, no es típico, no hay delito. Y para ir, digamos, no aburrirlos más con estas charlas dogmáticas y penales porque dirán, uy, no, los penalistas siempre son así. Otro delito que está de moda es el terrorismo. El delito de terrorismo que había sido tipificado por primera vez en nuestro país en el Código del 80. Ustedes saben que nosotros, y pues desafortunadamente tenemos una historia muy triste, ¿no? Tenemos una historia muy triste de violencia, que duramos no sé cuántos años en guerra y que aún hay vestigios, hay coletazos de eso. Y cuyo elemento de esa articulación del Código del 80 y después salieron muchas situaciones más de esas leyes antiterrorismos que, bueno, no vale la pena, o sí vale la pena, pero no es el escenario para tratar sobre ellas en este momento, que eran ser cometidos con fines terroristas, ¿no? Y el código, y para hablar de este delito está en el Código Penal, en el 343, y tiene también unas características supremamente importantes, que nosotros debemos hacerle ese análisis preponderante constante. Que el terrorismo, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida. Miren, por mi, digamos, mi poca experiencia en derecho penal, yo recuerdo mucho un caso de terrorismo que manejé cuando trabajaba en un juzgado de control de garantías. Y nunca se me va a olvidar algo que decía, era un pueblo en la costa atlántica de Colombia con altos niveles de situación delictuales, y nunca se me va a escuchar una interceptación telefónica que decía uno de los, digamos, que estaban al frente de la banda criminal. Y constantemente eran atentados y atentados en ese pueblo, todos los días prácticamente. Y ese día no había ocurrido nada en el pueblo y él dijo esas palabras: ah, no, es que hay que seguirlos manteniendo con miedo. Vamos a matar a cualquiera, al primero que vea, mátelo. Ahí sí estamos hablando de una zozobra constante para esa comunidad. Ahí sí estamos hablando de lo que dice el mismísimo Código Penal. Un estado de zozobra, terror. Ustedes se pueden imaginar, todos los días había una bomba en ese pueblo. Todos los días había un muerto. Y como ese día no pasó nada, el primero que saliera a la calle lo iban a matar. Era una constante zozobra, un constante terror, pánico, ¿no? Y nosotros tal vez como colombianos dicen, no, yo he hablado con varios amigos y yo estoy haciendo una especialización de teoría del delito en la Argentina y ellos se sorprenden de las historias que yo cuento porque dicen, no, ustedes deben estar acostumbrados a la violencia. No, constantemente hemos vivido en este pánico desafortunado que nos han dejado esos antepasados que tuvimos, que no vale la pena, siempre he dicho, volver a mencionarlos. Pero hay que, para hablar de este delito, y este delito tiene unas características, principalmente unas características, el delito de terrorismo, y es que originar en un sector identificable de la población, o en toda la población, digamos en todo el eje cafetero, Armenia, Pereira, Manizales, ¿no? Ese miedo generalizado, una sensación de amenaza, de inseguridad, y que eso se ha prolongado en el tiempo. Entonces,
Y de ese resultado se debe obtener mediante el despliegue de actos que eleven el riesgo a los bienes jurídicos fundamentales o básicos de la vida en comunidad. O sea, de que esa amenaza de verdad afecte esos bienes jurídicos que está perpetrando esa organización criminal, porque por lo general el terrorismo lo hacen organizaciones criminales, organizadas, estructuradas, con líderes, con lugartenientes. Y esos actos de peligro deben ser realizados por los medios suficientemente idóneos para causar daños considerables a las personas, a las cosas, a los bienes. Porque si no, ahí se podría mirar otras conductas, pero no terrorismo. Entonces debe estar imperante esa característica. Porque recordemos que nosotros tenemos en la parte subjetiva dolo, culpa o imprudencia y preterintención. Y a mí el terrorismo, nosotros lo podemos ver, es un delito doloso. Y que dolosamente esas personas causen zozobra y terror en la población o una parte de ella. Lo que es realmente la esencia del terrorismo. Esa es la esencia del terrorismo. Entonces, precisamente porque se encuadra en la conducta en producir en ese ambiente inseguro, hostil, temeroso, que sufren sectores del conglomerado, al no estar seguros de poder llevar tranquilamente su diario vivir, el diario vivir del colombiano, salir, ir a trabajar, llevar el sustento a su familia. Y que el colombiano no se sienta seguro por ir a un café, por ir a un restaurante, por ir a trabajar o por subirse al transporte público. Ahí estamos hablando de terrorismo. Entonces, nuestra legislación actual exige que de verdad nos peguemos a esto. Y tal vez yo sé que aquí hay personas mucho más expertas y con, digamos, con mucha más experiencia que ella está hablando lo obvio, pero a veces nos toca recordar lo obvio, que es esas categorías del delito en el marco de una protesta social, porque sí, me dijeron, hablé de garantías, pero para hablar de garantías nosotros tenemos que analizar muy bien la tipicidad, muy bien la antijuridicidad, muy bien la culpabilidad y mirar esa estratificación de la teoría del delito que nuestro diseño en Latinoamérica es contener al poder punitivo. Uno de mis libros favoritos, Las miserias del proceso penal de Carneluti, y él decía, mirad el encarcelado, pobre hombre que hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona llega a manos del poder punitivo, es el más débil, a pesar de que haya cometido cualquier vejamen, a pesar de que haya cometido cualquier delito, es el más débil. Y hay algo muy importante que nunca debemos olvidar, que es un ser humano. Y si a mí el Código Penal me habla de dignidad humana, yo lo debo respetar como ser humano, siempre, siempre, no importa el delito que haya cometido. Y para ir finalizando y concluyendo y escucharlos y escucharlas, los dejo con una frase de mi maestro, profesor, y a quien le agradezco parte de lo que sé, el doctor Raúl Zaffaroni, es: el derecho penal es un Dios al cual todos le quieren entregar la solución de los problemas sociales, y así no es. Hay otros métodos, hay otros mecanismos para que nuestra sociedad pueda salir adelante, y no es por medio de la represión mediante el derecho penal y el poder punitivo. Es lo último. El derecho penal es la última ratio. Muchísimas gracias a todos y todas. Doctora Estefanía, muchísimas gracias a usted. Vamos a preguntar, doctora Lorestela. Sí, muchas gracias a la doctora Estefanía por esta conferencia tan interesante relacionada con lo que es la protesta, los derechos humanos y garantías procesales en la protesta, donde pues la doctora nos refrescó sobre lo que esa protesta como un derecho fundamental en el marco normativo constitucional y en el marco también internacional, vista pues desde esas dos ópticas. Importantísimo, doctora, muchas gracias. Nos recordó unos temas importantes relacionados con lo que es esa dogmática penal,
el análisis que usted hizo, doctora, sobre ese punto tan especial y recordándonos también, doctora Estefanía, esos aspectos principales que debemos tener muy en cuenta frente a las conductas que están tipificadas en el Código Penal y que pues no podemos, como usted lo dijo, pretender que todo encaje, todo tipo de conducta encaje en esa puerta que es como el tipo penal y especialmente refrescándonos sobre lo que es el concierto para delinquir y el terrorismo, como usted lo dijo, doctora, delitos muy en boga hoy en día por la situación pues triste, lamentable que vive el país, es una situación pues de eventos que se programan y que son de forma gratuita. Muchas gracias, doctora Estefanía. Le deseo una feliz tarde y feliz fin de semana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y nos vemos. Feliz Gracias, tarde. Claudia. Doctora, muchas gracias a ustedes también. Bueno, que estés muy Feliz bien. Hasta luego. Feliz Hasta luego, tarde. muchas gracias.